Bueno, vamos a iniciar primeramente con la tarea, en este caso, de arqueología. ¿Les parece bien? Dale, profe. Ok, aquí está la tarea de arqueología. Tenemos, por un lado, conceptualizar palabras. Bueno, tenemos 7 palabras. Son palabras claves para la materia, tanto para historia como para arqueología. Entonces, ¿cuál es la definición de historia, de antropología, de arqueología, de etnología, de etnografía, de paleontología y de lo que es carbono 14? Se les explica cuándo se usa la palabra concepto, ¿verdad? Y la rúbrica. ¿Qué significa la rúbrica? El puntaje que se les va a poner. Primero, por el entendimiento de conceptos y segundo, por el contenido y precisión justamente del contenido. Eso es por un lado. Y por el otro lado tenemos escribir un ensayo corto. O sea, esto no es algo largo, no quiero que me pongan 500 páginas, ¿verdad? Sobre lo que es la idea de arqueología en base a los materiales que ustedes tienen en plataforma. ¿Pueden usar más materiales? Sí, pueden usar más materiales siempre y cuando nos guiemos porque sean científicos. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, está bien. O sea, la idea acá no es solamente que vean, no, lo que está en plataforma no más puedo ver. No, yo puedo ver muchas cosas más. Puedo buscar muchas cosas más y está bien, ¿verdad? Solo que me tienen que poner. Primero, me tienen que citar y segundo, como les digo, que sea medianamente serio. No que me pongan del vago.com y de monografía.com, ¿verdad? O sea, pónganme de personas que escriben sobre arqueología o que sean arqueólogos. Profe, Sí. Wikipedia no es confiable. Wikipedia vos podés usarlo siempre, no niego, como bibliografía. Es decir, bibliografía general, no como un trabajo específico. Vos podés citarle, no está mal, porque Wikipedia te pone muchos, digamos, muchas citas. Ahora hay que ver que las citas sean reales, ¿verdad? Mauro Oh, o Sí, Luis. profe, quería Sí, saber nomás si dejaste tarea en Grecia y Roma. sí, hay una tarea que vence el 6 de mayo, que inició el 22. No, profe, actividad 2, porque acá en esta arqueología es el segundo trabajo ya, ¿verdad? No, es el primero. Ah, ok. Leí mal nomás, creí que decía esta segunda actividad, así que por eso no me No, confundí. Gracias, profe. son 2 actividades en un primer trabajo, eso sí, Ah, sí, ¿se ya entiende? veo por qué me confundí. Gracias, profe. Dale, dale. Yo eso les quiero también aclarar. A medida que yo voy desarrollando la unidad, ahí recién vamos a iniciar. Como hoy cerramos la unidad 1 en Historia Antigua, yo no les voy a poner todavía unidad 2. ¿Se entiende? Cuando abra mi unidad 2, que es el siguiente lunes que vamos a tener clase, porque este miércoles es feriado, ahí sí vamos a hablar de una siguiente tarea. Pero les quiero dar ese respiro, ese espacio para que ustedes por lo menos puedan ir terminando sus trabajos. Tampoco les quiero llenar de tareas. Sí tenemos que hacer tareas porque, bueno, primero, no tanto porque es una disposición, sino más bien es para ver el aprendizaje de ustedes o hasta qué nivel pudieron entender o pudieron comprender las unidades. Entonces, ese cierre sería como una evaluación. Estos puntos que se tienen son puntos para ver si ustedes comprendieron la unidad. Bueno, y yo tengo que verificar el aprendizaje de mis alumnos de alguna manera. ¿Cuál es la forma de verificar? Bueno, puedo hacerlo por tareas, puedo hacerles preguntas, puedo habilitar foros también en la plataforma, que es la manera en la cual yo siempre trabajo. Siempre trabajé de esta forma. Entonces vamos cambiando un poco la dinámica también, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que cuando tengamos presenciales vamos a trabajar también en clase. ¿Verdad? No sé si tienen alguna otra consulta. ¿O vamos bien? Estamos bien, profe. Gracias, Ale. Te escucho, Daisy.
Profe, no sé si les puede ayudar a los compañeros que no pueden acceder todavía a la plataforma, que están por segunda opción. El año pasado fue mi caso y los de soporte me dijeron que con la misma contraseña que me dieron para el examen, que con ese podía ingresar, ¿verdad? Yo no sé si no les habilitó a ellos o este año fue presencial los exámenes, creo que una parte fue virtual. Entonces, como para que prueben, ¿verdad? Entrar con el código y el que les dio los de soporte. Gracias, Daisy, muy amable. Siempre tenemos ese inconveniente. Te cuento que yo desde el 2019 que estoy en la cátedra, es la misma historia todos los años, al menos para primer año, para segundo ya no, ¿verdad? Pero para primer año sí, porque es esta cuestión de las personas que ya son egresadas, se trata pues mucho después de todas las personas que han ingresado, entonces sí o sí tarda un poco más la resolución en salir, por ende es que se les complica después un poco más. Ahora lo interesante es que si es que por ahí Maximiliano me puede decir cuáles son los alumnos que están teniendo ese problema y me escribe un mensaje en el WhatsApp después. ¿Está bien? Si hay solo un caso o hay más de un caso. Sí, está bien. Ok. Te voy a pedir entonces eso, por favor, ¿sí? Bien. Vamos a continuar entonces. Estábamos trabajando con esta segunda parte. Estamos hablando del ensayo en lo que es arqueología, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se realiza un ensayo? Les va dando los pasos. Leer de manera atenta, tener una idea general. Ya el segundo paso es separar en párrafo, que es un ensayo, ¿verdad? Es un texto que explica, que interpreta y que evalúa un tema en concreto. Puede resumir e informar sobre un determinado asunto. ¿Cuáles son las partes que al menos yo voy a tener en cuenta? Es la introducción que tienen ustedes, en donde se presenta el tema, el desarrollo de lo que es el texto, ¿verdad? Y la conclusión. Anexo, solamente si es que ustedes quieren poner eso, no es obligatorio. Sí es obligatorio el tema de la bibliografía que se ha utilizado, ¿verdad? Bien. ¿Qué valoramos en la introducción? Especificar de lo que se trata el ensayo, indicar el objetivo que se pretende alcanzar, exponer las características del ensayo que va a desarrollarse y establecer para quién y para qué es importante el ensayo. Obviamente esto tiene que ser de una manera abstracta, es decir, cuando se escribe generalmente en tercera persona. Desarrollo. Entonces, la parte de desarrollo explica, analiza, compara, ejemplifica algunas ideas, fundamenta las ideas con un sustento teórico, por eso les insistía un poco en que tiene que ser alguien que escribe o alguien, no les voy a decir reconocidos porque no tenemos muchos reconocidos en arqueología, pero sí tenemos gente que escribe en arqueología, ¿verdad? Expone y defiende sus ideas personales con base a su experiencia y en conclusiones discute las ideas, retoma el objetivo del ensayo y enumera los hallazgos. Bueno. Entonces, sin pretender algo demasiado largo, por eso les digo, el tema de la extensión no me preocupa, sí me preocupa el inicio, el desarrollo y el cierre, porque eso es lo que va a contener el ensayo. Les escucho si tienen alguna consulta antes de iniciar con nuestra segunda clase de arqueología. Profe, una consulta. ¿Los dos ejercicios tienen que ir en el mismo documento? Sí. Ok. Uno debajo del otro, sí, uno es solamente definiciones. Ok, gracias, profe. Dale. ¿Otra consulta? Sí, profe. Yo quiero saber sobre la bibliografía en los dos trabajos. Eso se puede poner, yo te puse en el de Historia Antigua de Grecia y Roma hacia abajo en el final. Está bien, la bibliografía vale siempre.
Bueno, muchas gracias, profe. La bibliografía va al final. Ahora, la cita es lo que estábamos hablando hace rato con Ubaldo. La cita puede ir a pie de página o puede ir cuando termina un párrafo. ¿Verdad? Esas son tus citas. O sea, son los materiales que usaste y que vos vas mencionando en tu trabajo. Dale. Muchas gracias. Si tienen consultas, gente, pregúntenme. Yo no tengo problema. Estamos para eso. ¿Verdad? No tengan miedo de preguntar. Total, ensayo-error. Estamos empezando. Ahora, si no hay consultas, sigo. Pedro. Profe, ¿el ensayo ya está habilitado para hacer o ¿Perdón? solo fue un repaso? ¿Qué ¿El cosa? repaso ya está habilitado para hacer? El ensayo. ¿Está habilitado en la plataforma? Sí. Sí, ya está. Yo ya habilité esto hasta, bueno, desde la primera clase que tuvimos, que fue el 22. Por eso les consultaba si es que ustedes podían entrar a la plataforma. De hecho, ya tengo 3 personas que me enviaron su trabajo. Profe, yo tengo que editar mi trabajo porque no le puse la bibliografía. Editar nomás, sin problema. Acá está. Y ahora que tocaste este tema, recién me di cuenta. Ahí está. Bien. Seguimos, ¿les parece? Sí, profe. Ok. Seguimos entonces. Vamos a iniciar con nuestra clase de hoy. Hablamos, se ve ahí, ¿verdad? Sí, profe. Dale, Sí, profe. gracias. Yo ya les digo, ustedes tienen que mal acostumbrarse conmigo porque yo les hablo sin parar. Yo soy como un lorito, entonces yo quiero que mis alumnos también me hablen, ¿sí? Si tienen consultas, si algo de repente como que podemos volver a repetir o no nos quedó claro, lo que sea, con gusto. O sea, estamos para eso, ¿verdad? Pero necesito que ustedes también me digan, ¿sí? Como les digo, disculpen si soy un poco acelerada, ya me dijeron más de una vez, pero soy demasiado rápido hablando, ¿verdad? Entonces voy a procurar bajar de repente mis decibeles. Díganme nomás cuando voy muy rápido, ¿está bien? Iniciamos entonces. Está bien, profe. Dale, gracias. Profe, Sí, hoy terminamos la unidad 1. sí, esta es unidad 1. Todavía no terminamos nuestra unidad 1. Gracias. Por nada. Vamos a cerrar hoy, justamente. Bien. ¿Cuál era nuestra unidad 1 de arqueología? Ahí ya dice luego Fero, así que no le puedo preguntar. Dice, la contextualización antropología general. Entonces, la clase pasada, cuando iniciamos nosotros con arqueología, porque arqueología sí tenemos solamente una vez a la semana, que son los lunes, vamos un poco a retomar, porque hace una semana que dejamos, ¿verdad? Primeramente, ¿cómo iniciamos nosotros nuestra unidad 1? Con lo que era la palabra antropología general. ¿Y por qué vamos a empezar con antropología general y no con arqueología? Porque arqueología, para la visión norteamericana, pues nosotros nos basamos en libros, ¿verdad? Norteamericanos, la concepción norteamericana es que la arqueología es una disciplina que depende
de antropología general. ¿Y qué es antropología general? Es un estudio científico y humanístico del hombre. Ahora, cuando hablamos de ciencia, nosotros ya dimos la semana pasada, por eso ya no voy a detenerme en volver a explicarles qué era ciencia, porque lo dimos tanto en historia antigua como en arqueología, ¿verdad? ¿Por qué lo tratamos como ciencia? Todas las materias que ustedes están teniendo y que van a seguir teniendo a lo largo de la carrera, lo tratamos de manera científica. Por eso es que está en el programa de estudios y por eso es una materia que ustedes tienen que aprobar, ¿verdad? Continuando con eso, la antropología, ¿qué es? Es holística. ¿Y qué significa holística? Que estudia absolutamente todo lo que tenga que ver con el hombre. Estudia su pasado, estudia su presente y estudia su futuro. Aparte de estudiarle al hombre, estudia la parte de lo que es biología, de lo que es sociedad, de lo que es lenguaje y, por supuesto, y no menos importante, cultura. Por eso se llama antropología cultural. Ahora, si yo les digo, estudia el pasado, el presente y el futuro, ¿acaso no estudia eso la historia también? Sí, profe. Estudia lo mismo. Entonces, si yo te digo, estudia el pasado, presente y futuro, te puedo decir, ¿es la antropología o es la historia? Los dos. Los dos estudian. Ahora, Edward Taylor, ya en 1871, imagínense, hace mucho tiempo atrás, ya pudo definir o definió, no me quiero arriesgar a decirles por primera vez, pero sí es lo que quedó, por lo menos, ¿verdad? En lo que era la antropología. ¿Y qué era la antropología para él? Todos los hábitos, toda la capacidad que tiene un hombre en cuanto a ser parte de una sociedad. Y me es simpático porque si yo les sigo hablando así, me van a decir, pero eso de sociología, profe, ¿verdad? Sociología, la ciencia que estudia la sociedad. Saben ustedes que todas las ciencias humanas están bastante relacionadas. Por eso es que van a encontrar muchas definiciones en muchas materias que son prácticamente parecidas, ¿verdad? Parecidas. Y van a ser materias, van a ser definiciones o conceptos que lo van a estudiar más de una vez también, ¿verdad? O van a estudiarlo y van a tener diferentes palabras, pero el significado va a ser el mismo. Entonces aquí, cuando hablamos de antropología, hablamos de ¿qué? Primeramente, de conocimientos que tiene la persona, hablamos de las creencias que se tiene, del arte, de la costumbre, de la moral incluso, de la moral de una sociedad. Bien. ¿Cuáles son los 4 subcampos de la antropología general? Ya dimos la clase pasada. Si no se acuerdan, no importa. Pero si se acuerdan, aunque sea, díganme 1 o 2. La sociología. Física, cultural, lingüística y arqueología. Arqueología es una. ¿Y qué es la física y la cultural? ¿Qué palabra te falta? La física creo que estudia la biología del hombre. La cultural, su cultura. Y creo que también había la lingüística. Sí, esos son los 4 subcampos. La antropología, ¿sí? La antropología cultural. ¿Que estudia qué cosa? La diversidad cultural. ¿Y qué nos ayudan? Nos ayudan las 2 ramas. ¿Cuáles son sus 2 ramas? La etnografía y la etnología. ¿Qué estudia la etnografía? Grafía, ¿saben ustedes qué es? Descripción, ¿verdad? Grafía, escribir. Entonces, una persona que se va a una civilización, a un pueblo que quiere estudiar y te dice, estudia las culturas vivas, es decir, las culturas que todavía están. Él puede hacer digamos, el presente, puede trabajarlo. Y la etnología compara culturas, no necesariamente tienen que ser vivas. Arqueología, ¿qué estudia la arqueología? Díganme en palabras así simples, con sus ideas, ¿verdad? Las culturas y las civilizaciones humanas a través de sus restos materiales. A través de sus restos materiales, a través de yacimientos arqueológicos, ¿verdad? A través de su cultura material.
Diferentes tipos de llamarlo, pero es lo mismo. La antropología física que estudia las características biológicas o físicas, eso ya me lo dijo alguien, y la lingüística también, el discurso a través del tiempo. ¿Verdad? Y acá es donde nos damos cuenta que hay ciertas palabras que fueron evolucionando con el tiempo y se cambia el discurso con el tiempo. ¿Verdad? Por eso, una persona que escribió hace 200 años una carta no es lo mismo que una persona que escribe hace un periodo de 100 años o de 50 años, incluso 20 años atrás. Va cambiando. Todo cambia. Bien, ¿nos adaptamos? Sí, los seres humanos nos adaptamos, ¿verdad? La cultura, entonces, es la clave para esa adaptación y para poder tener éxito. Para este entonces, ¿qué es la cultura? Para ustedes, ¿qué significaría la cultura? El comportamiento dentro de una sociedad puede ser, profe. Sí. ¿Qué hay dentro de esa cultura? Dentro de ese comportamiento. ¿Qué tenés? Tradiciones y costumbres, profe. Tradiciones y costumbres. Después, vestimenta, lengua, ¿verdad? Idioma. Claro. Todo Conocimientos. conjunto, conocimientos que tenemos. ¿Qué es lo que le enseñamos a nuestros alumnos en las escuelas? Así nos vamos aculturizando. O sea, es lo que se va heredando, profe. Sí, porque es de generación en generación. Es eso lo que hace la educación. La educación, ¿qué quiere? Quiere que la sociedad se perpetúe, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? Justamente a través de las escuelas, ¿verdad? Él va perpetuando la cultura. No solamente en las escuelas, sí, cierto. No solamente en las escuelas nosotros podemos hablar de cultura, pero sí es la que te da la base para la sociedad. Bien, ¿la arqueología qué es? Es un aspecto de la antropología, pero también de la historia. Hablamos de una crónica, cuando hablamos de arqueología, hablamos de 3 millones de años. Cuando hablamos de historia, ¿de cuánto estamos hablando? Hablamos de 5.000 años como máximo, ¿verdad? O sea, hay mucha diferencia entre 3 millones y 5.000 años. La arqueología es fuente significativa de información. ¿Por qué? Porque las fuentes históricas, ¿cómo nacen? Con el documento escrito. Entonces, todo lo que estuvimos estudiando hace rato, por ejemplo, de lo que es civilización egea, más bien lo estudiamos a través de la arqueología, no a través de la historia. ¿Verdad? Por eso es que hay interpretaciones. Entonces, hacemos nosotros una diferenciación en arqueología, en historia antigua y en cualquier otro lugar sobre lo que es la prehistoria y la historia. ¿Cuál es la diferencia? La historia empieza desde la escritura. Me robó, profe, la respuesta. Alguien demasiado se apuró, ¿viste? Yo me parece que ya le acelero todo, disculpen, ¿verdad? Entonces, escuché algo de la escritura. Sí, la historia, ¿verdad? La historia, con documentos. Siempre te dice, con documento te dice. Bueno, los abogados también, es cierto, los abogados también te dicen con documento. Pues nosotros los historiadores siempre decimos con documento escrito. ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde dice eso? ¿Sí? Bien, muchas gracias. Gracias por el constante aporte. Me encanta. Bien. La arqueología tiene como propósito, ¿qué cosa? Comprender al género humano. Entonces, ¿qué es? Es una ciencia humana y se ocupa del pasado, aunque se diferencia del estudio de historia escrita. ¿Por qué? Porque no se ocupa. Sí le sirve como ciencia. Ojo, le sirve como ciencia auxiliar. Al arqueólogo le sirve todo lo que escribe la historia o todo lo que escribe el historiador. ¿Por qué? Porque cuando va a cavar, ya vamos en la parte práctica, en un lugar específico, él tiene que conocer el contexto. ¿Y cómo va a conocer el contexto? A través de los escritos. ¿Verdad? Entonces puede saber él o tener una idea de dónde va a ir a trabajar. Cuando tenemos material arqueológico, podemos poner como ejemplo una urna funeraria, podemos poner como ejemplo una flecha, un arco, ¿verdad? Vasijas, muchos elementos podemos poner como ejemplo.
¿Nos dice lo que tenemos que pensar? No, no nos dice. Tenemos que interpretar. En arqueología al menos se interpreta, ¿verdad? El material te da elementos. Entonces ya depende del arqueólogo poder interpretarlo. Eso se hace mediante el uso del método carbono 14, creo que. O sea, Sí. una aproximación. Sí, sí. Entonces, esta práctica arqueológica aquí decimos que es muy similar a la científica. ¿Por qué? Porque recoge datos, aparte de recoger datos, realizan experimentos, se formulan las hipótesis, se contrasta la hipótesis, es decir, si la hipótesis es válida o no, ¿verdad? Y se elabora la conclusión para luego poder compartir ese resultado, que es lo que yo siempre insisto, ¿verdad? Se puede hacer todo en estudio, sí, se puede trabajar genial, pero si no se comparte el resultado, entonces no sirve. ¿A quién le sirve cuando está guardado? Díganme. Si está para eso, justamente para eso es la arqueología, justamente para eso es la historia, para poder difundir ese conocimiento. Bien, antropología arqueológica. Reconstruye, describe e interpreta el comportamiento humano y los patrones culturales a través de restos materiales. De eso se encarga. ¿Qué se encuentra en los lugares? Ya vimos que se encontraban muchos artefactos, vimos que se encontraba incluso la forma en la cual vivían las personas, qué hacían las personas, qué comían las personas, ¿verdad? Se encuentran la forma de vida, básicamente, de las personas, ¿verdad? Muy bien, y aquí las preguntas base de lo que es arqueología, ¿verdad? Para seguir o para poder cerrar con las investigaciones. Entonces, si estamos trabajando con un grupo, si nos interesa un grupo, lo primero que preguntamos es, ¿cómo este grupo estaba? Si tenía carne o si tenía la carne, ¿cómo conseguía la carne? ¿Domesticaban, salían a cazar? ¿Dónde encontraban los animales? ¿Criaban animales? ¿Qué comían? Si es que comían solamente a los de cierta edad o comían lo que encontraban. Usted me decía, no tiene hambre, va a encontrar y va a comer lo que quiera, y no siempre es así, ¿verdad? Los alimentos vegetales que tenían, ¿cómo lo conseguían? Ya cosechaban ellos, ¿verdad? O aún no. O recolectaban o robaban en el caso de los chaqueños, por ejemplo, los guaraníes. ¿Verdad? Bien, si tenemos a las personas que residían en ese lugar, ¿qué hacían? ¿Hacían ya un intercambio? ¿Compraban determinados elementos? ¿Dónde conseguían esos elementos de repente? ¿Se acuerdan del comercio, como les digo, con las civilizaciones egeas? Bueno, eso fue en todo el mundo, también en América, ¿verdad? Los guaraníes, por ejemplo, o los chaqueños incluso, tenían relaciones de intercambio con los incas. Y se sabe justamente por los materiales, por la cultura material que tenían, ¿verdad? ¿Hacían mucho intercambio? No sé, no les voy a mentir. No sé si hacían mucho intercambio, pero sí se encontró. ¿Verdad? Bien, ¿había materias primas disponibles? ¿Qué es la materia prima? ¿Qué ejemplo me pueden poner de materia prima? La leña se puede hacer Minerales o especias. Genial, ¿verdad? Genial. Entonces, ¿de dónde procedían esas materias primas? Y a partir de toda esta información que vimos, se pueden empezar a construir patrones, es decir, respuestas, conclusiones sobre la producción del grupo, sobre el comercio que tenían y sobre el consumo también de este grupo determinado. Los arqueólogos entonces se dedicaban más a estudiar antes, ¿verdad? Los restos de cerámica. ¿Por qué? Porque la parte textil, tanto como la madera, sí pueden con el tiempo empezar a resquebrajarse o, digamos, perderse, entonces no hay forma de estudiar. Sin embargo, la cerámica sí, porque se mantiene en el tiempo. ¿Da una idea de complejidad tecnológica? Sí. Se puede ver hasta qué estadio ellos fueron
evolucionando, ¿verdad? Por eso es que a algunos pueblos se les llama civilización y a otros pueblos no. Los ceramistas utilizaban materiales no disponibles localmente. Entonces, si es que utilizaban estos materiales y no estaban disponibles, ya tenemos una idea de un intercambio, ¿verdad? De una conexión. Entonces, si tenemos grupos de personas que utilizaban la cerámica parecida, podríamos decir o podríamos llegar a la deducción de tenían antepasados similares, comerciaban entre sí. ¿Qué es la ecología? La ecología es el estudio de las interrelaciones entre los seres vivos de un entorno. Los organismos y el entorno constituyen entonces un ecosistema, un orden pautado de flujos e intercambios de energía, ¿verdad? La ecología humana estudia los ecosistemas que incluyen a personas, centrándose en las formas en las que los humanos hacen uso de esos influjos de la naturaleza. Ahora, es importante conocer estas palabras claves que estamos viendo para arqueología. Y si me dicen sí, el por qué es importante. Porque todo va relacionado con la arqueología, profe. De Todo tal se u otra manera. relaciona. No podemos dejar nada de lado. No podemos decir, bueno, esto no vamos a trabajar. O no podemos decir, no vamos a estudiar sobre el ecosistema. Claro que sí. Los indígenas están muy relacionados, las civilizaciones antiguas, ¿verdad? Nosotros mismos estamos relacionados con el ecosistema o estamos aparte. No, ¿verdad? Estamos conectados, profe. Siempre. La paleoecología entonces estudia los ecosistemas del pasado. Los arqueólogos entonces hablan de una evolución cultural a partir de cambios de tamaño, tipos de asentamiento y distancia entre ellos. Una ciudad que se desarrolla en una región en la que un siglo antes solo existían pueblos, aldeas y caseríos, y siempre me encanta hacer los ejemplos, ¿verdad? Tratar de pensar un poco y tratar de hacerles razonar a ustedes sobre esto es todo el pasado nomás o es algo que también se presenta en el 2024 en Paraguay. ¿Qué me pueden decir? Nosotros no nos desarrollamos como ciudad, no nos estamos desarrollando. Sí, profe. El ejemplo más antiguo, por así decirlo, es la ciudad de Asunción. La ciudad de Asunción antes era pequeñita y con el correr del tiempo fue creciendo, ¿verdad? Y a día de hoy, por ejemplo, siguen habiendo asentamientos a las afueras de los distintos departamentos, en el Chaco inclusive. Bien, muchísimas gracias. ¿Otro aporte? Les escucho. Ahora les abro un poco el micrófono. En mi caso, profe, yo soy del Chaco y en Chacoí, por ejemplo, no había nada. Y ahora con el tema del puente, la ampliación de la ruta y que se creó un nuevo municipio, está empezando a haber más movimiento. Ah, mira, qué interesante. Qué interesante. Muchísimas gracias. A ver, otro ejemplo. Les escucho. Solamente el Chaco se va desarrollando, gente. Todo el país, profe. Especialmente la ruta 2 es la que está más desarrollada de acuerdo al crecimiento de la ruta, la forma de trabajo. Ese sector es lo que más beneficios trae a lo que sería la capital. Sí, bastante. La verdad que Ruta 2 al menos ahora está, creo que ya, no sé si la palabra es desarrollada, pero necesita expandirse un poquito más, ¿verdad? Necesitamos otros puntos de entrada hacia lo que es Asunción. Pues nosotros nuestra entrada casi el único punto es Ruta 2. No tenemos otro. Misma cosa acá, lo que es Transchaco, para Asunción.
Tenemos 2 a 3 entradas, sí, pero ¿cuál es la más importante o por dónde van todos los camiones? Por Traschaco, ¿verdad? No hay más vacas. Y no Tenés creo. también ruta 1. Tenés también ruta 1, sí, pero para entrar a Asunción, ¿cuál se usa? Se puede entrar por ruta 1, se puede entrar por acceso sur, Sí, acceso sur. se puede usar San Antonio, Lambaré. Pero viniendo hacia San Lorenzo te hablo. O sea, yo te hablo de las personas que vienen de mucho más allá. Y actualmente San Lorenzo, o sea, la ruta 1 ya no es más venir por San Lorenzo, es venir hasta Itá, Itá desviar por acceso sur. Es la nueva ruta 1 actual. El otro es 20, creo que es ruta 20, P27, algo así es. Sí, habían cambiado todos los nombres. Yo me perdí con el cambio de los nombres, sinceramente. ¿Verdad? Pero era 1, 2, 3 y no sé. De hecho, o sea, para empezarlo, ¿para qué es lo que cambiamos los nombres? No tiene sentido. No le veo el sentido. Pero bueno, cosas que pasan. Bien, continuamos, ¿les parece? Sí, profe. Ok, sí cerramos ya. Bien, estructuras arquitectónicas destinadas a fines especiales como templos. ¿Todas las ciudades tienen templos? Sí, todas nuestras ciudades tienen templos por lo menos. Pirámides, por supuesto, no tenemos, pero templos sí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, Tenemos la pirámide en la emboscada, profe. ¿como cuál? No sé cuál pirámide. En la emboscada hay una zona, mira que es la zona de los pirámides emboscadas. No conozco, sinceramente. Te cuento que sí hay Ah, mira. una mini pirámide, pero dice que eran, no, yo no me acuerdo qué son, pero te voy a pasar. Ah, mira qué interesante. Sí, sí, claro que sí. Estoy interesada, muchas gracias. Nunca escuché. Te soy muy honesta, nunca escuché. Bien. Las estructuras entonces arquitectónicas tenemos como fines especiales a los templos y a las pirámides. ¿Qué sugiere qué cosa? Sugiere que esta sociedad antigua tenía una autoridad central que era capaz de dirigir el trabajo en equipo con esclavos o con hombres libres. La presencia o ausencia que tenemos de ciertas estructuras como pirámides del antiguo Egipto o de México revela las diferencias de función entre asentamientos. Algunos poblados eran centros ceremoniales con arquitectura notable y otros eran cementerios. Incluso algunos otros eran comunidades agrícolas. O sea, vamos viendo que tenemos distintos tipos de sociedades también, ¿verdad? Profe, Sí. las pirámides de Giza, por ejemplo, solamente servían como para guardar los sarcófagos, puede ser, y sí, los sarcófagos de los faraones y las personas más influentes de su época. Sí, en teoría sí, ¿verdad? Se habla de que De solamente eran hecho, los reyes los más importantes. de hecho, no se encontró nada dentro. Donde no se encontró nada. Y que nunca se encontró un cuerpo de algún faraón o algo dentro de la pirámide. En De Tutankamón, Tutankamón, sí. sí. 1920 y tantos, sí. Hay Bien, pero documentales. El de él, el de su abuela, ¿verdad? Murió de manera muy precipitada, era muy joven. eso no estaba en el Valle de la Muerte, o de los Muertos. Bien. ¿Puedo seguir?
Sí, profe, adelante. Dale, gracias. Entonces, los arqueólogos también reconstruyen patrones de comportamiento y estilos de vida del pasado mediante la excavación. Para esto, tiene que tener una formación bastante completa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aparte de ser arqueólogo, puede ser paleontólogo y aparte de paleontólogo, puede ser historiador, para poder dar una visión bastante completa y compleja de lo que está estudiando, lo que está investigando. Ustedes saben que la excavación no es solamente excavar, yo creo que ya les había dado el ejemplo de que tienen que hacer como un proyecto, porque la arqueología se trabaja de esta forma, se trabaja con proyectos básicamente, ¿verdad? Entonces ellos hacen un proyecto, se ve dónde quieren excavar, para qué quieren excavar, cuáles serían los resultados y en base a eso se hace la excavación, porque para hacer una excavación también tienen que saber que no en cualquier lado se puede excavar y que se tienen que otorgar permisos para esas excavaciones. Bien. Entonces, Profe, a día de hoy ya, sí, a día de hoy simplemente ya no se excava no, así nomás. no. Tipo ya. No, pero yo te hablo con respecto al trabajo previo que se hace ya sea con drones, ¿verdad? Ujú. Imágenes termográficas para no simplemente excavar y no encontrar nada, ¿verdad? Y puedo Claro. asegurarte de que hay algo, ¿verdad? Ahí abajo. Es que es una pérdida interesante si es que vos excavas y no encontrás nada. Pérdida de dinero, porque en realidad siempre hay una inversión en eso, ¿verdad? Nadie lo hace gratis. Nadie lo hace por gusto o por afición nada más, sino que hay de repente mucho dinero en eso. Entonces, uno, eso, y segundo, los permisos, como te digo. Los permisos vos tenés que sí o sí pedir y te pueden otorgar así como te pueden denegar. ¿Y quién sería el encargado, o sea, el ente encargado o regulador de darte esos permisos, profe? Secretaría Nacional de Cultura es el ente regulador el que tiene un departamento de arqueología. Y es el que cuida los Ah, ya, permisos. vos me decís Paraguay, ¿verdad? Paraguay, sí. Ah, ya, profe, entiendo. Dale. Entonces, a los arqueólogos se los conoce más por estudiar la prehistoria, sí, por estudiar este periodo anterior incluso a la invención de la escritura, pero con todos los ejemplos que nosotros fuimos dando y que fuimos hablando tanto la clase pasada como la clase de hoy, entonces nos damos cuenta que no solamente estudia lo que es la prehistoria, sino que puede estudiar las culturas históricas e incluso las culturas vivas, ¿verdad? El ejemplo de estudiar, por ejemplo, disculpen, los barcos hundidos en la costa de Florida, en donde los arqueólogos fueron capaces de poder verificar cómo o cuáles eran las condiciones de vida en las naves que se le traía a los ancestros afro-norteamericanos. Ustedes saben que estamos hablando de los esclavos negros de África que se traían en naves ya durante la conquista y la colonización de América, ¿verdad? Entonces, todo eso puede estudiar el arqueólogo. Esto fue un ejemplo que pusimos. ¿Para qué sirve la arqueología? Cerrando, para producir conocimiento histórico. Entonces, tener también una vigilancia de cómo estos conocimientos se utilizan para el propio colectivo arqueológico y por todos los agentes no expertos. ¿Quiénes son los no expertos? La sociedad, la gente que no se dedica a arqueología, ¿verdad? Pero la gente que tiene ese derecho a conocer sobre arqueología. Entonces, ¿para qué también nos sirve arqueología? Para poder proteger, conservar, presentar el pasado material y la memoria material de la historia humana, además de valorarlo, ¿eh? No podemos nunca dejar de lado eso y mencionar que nosotros, como personas ya que estamos trabajando en esto, que estamos desarrollando esto, podemos usar esto para poder dar un poco de cultura y poder transmitir lo que conocemos. ¿Para quién se hace la arqueología? Para todas las personas, para toda la sociedad, ¿verdad?
¿Cómo llegamos a este punto? Entonces, las acciones que afectan al patrimonio arqueológico, que en última instancia están sujetas a decisiones e intereses políticos. ¿Cuáles pueden ser alguien me puede citar algún patrimonio arqueológico en Paraguay? ¿Tenemos, no tenemos? La antigua fundidora del Wiki puede ser un ejemplo. Puede ser, claro que puede ser un ejemplo. Muy buen ejemplo. Pueden ser también las ruinas de las misiones jesuíticas. También, claro, es patrimonio. Patrimonio por la UNESCO encima. Súper bien. ¿Qué más? La ruina de Humaitá. Las ruinas de Humaitá también pueden ser. También todos los objetos del día a día de los indígenas, tanto guaraníes como chaqueños, que se tienen en distintos museos. Sí, eso es arqueología. Sí, hay, de hecho que hay. El Museo Etnográfico Andrés Barbero tiene una colección arqueológica. Mauro, te escucho. Sí, nosotros el viernes nos fuimos a recorrer. A conocer un poco. Sí. Sí. Qué bueno. Profe, yo quería saber nomás si nosotros como historiadores eso ya nos sirve para poder trabajar en arqueología, o hay que buscar sí o sí otras personas que sean arqueólogos luego para trabajar así, no sé, para hacer un trabajo en conjunto, vamos a decirlo, o vos querés estudiar algo, tipo específicamente un ejemplo, nomás por decir, vos querés irte en las ruinas jesuíticas y vos ir a investigar algo que no se había visto antes, por decir un ejemplo. Tipo, vos necesitas ahorrar un arqueólogo, o nosotros podemos hacer eso y puede valer eso, o no sé si me explico. Sí, te explicas perfectamente. Ahora, yo tengo que decirte que para que vos puedas ir a fungir como arqueólogo, tendrías que seguir la carrera o tendrías que trabajar con alguien, y en Paraguay no existe la carrera de arqueología, no tenemos ni siquiera espacios para trabajar como arqueólogo, ¿verdad? Yo no soy arqueóloga, yo siempre aclaro eso, ¿verdad? Tengo, digamos, la licenciatura en historia. Ahora, animarme, yo no me animo, les aviso bien, admito eso, pero para eso, por ejemplo, tenés la dirección en Secretaría Nacional de Cultura, que tiene una dirección, un espacio de lo que es antropología, arqueología y demás, ¿verdad? ¿Hay personas formadas en arqueología en Paraguay? Sí, hay muy pocas. Creo que hay 2 o 3 personas que son arqueólogos con el título de arqueólogos, ¿verdad? Es irte al exterior a formarte únicamente. Puedes irte a Brasil. Brasil tiene un campo súper rico. Argentina también, ¿verdad? Con la Universidad de La Plata, por ejemplo. Gracias, profe. Dale, Mauro. O sea que se puede trabajar en co-sociedad, ¿verdad? Con los arqueólogos. Eso sí se puede hacer, claro que sí, ¿verdad? Uno va aprendiendo, por supuesto. ¿Puede ser autodidacta? Sí puede ser autodidacta. Claro que sí. Yo no digo lo contrario. Ahora, no te voy a negar que la gente lo primero que va a decir, pero eso no es lo arqueólogo, ¿verdad? A eso me refiero. Entonces, si queremos hacer un trabajo de arqueólogo, sería estudiar la carrera. O estudiar por lo menos supongo que en los otros países habrá cursos para arqueología, ¿verdad? Hay maestría, en España yo sé que hay maestría en arqueología, porque están muy avanzados, ¿verdad? Nosotros no llegamos todavía a la licenciatura en arqueología. Es una ciencia que básicamente no se desarrolló en Paraguay, ¿verdad? Es muy poco lo que hay. Bien. No hay luego su base, profe, que es la antropología. Vos sabés que se estaba trabajando para la base de Nicolás. Se estaba trabajando hace años. Después perdí contacto, honestamente, ya no escuché más, ¿verdad? Porque también me dediqué a otras cosas.
se estaba estudiando para que se abra la carrera de antropología. Y la pregunta era, ¿dónde se iba a abrir? Si se iba a abrir en filosofía o se iba a abrir en la Facultad de Ciencias Sociales. Pero ¿qué pasa? Para este tipo de cosas, ustedes saben muy bien que se necesitan rubros, ¿verdad? Se necesita un importante aporte monetario, y vamos a hablar en términos monetarios, que es lo que significa abrir una carrera. Recursos materiales y humanos, profe. Materiales y Necesita humanos. también gente capacitada. ¿Y cuánta gente capacitada? En antropología tenemos mucho más, Nicolás, ¿eh? Tenemos muchas personas licenciadas, máster y doctores en antropología, pero ¿qué pasa? Esas personas no siempre trabajan en Paraguay. Están trabajando en otros lados del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, entonces le vas a traer de Estados Unidos a Paraguay, le vas a dar los espacios que tiene allá, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Verdad? Entonces es formar todo un cuerpo, y si no tenemos lo para antropología, no vamos a tener tampoco para arqueología. Sí hay maestría en antropología, ustedes eso saben, en la Universidad Católica hay maestría en antropología. No sé si tienen alguna consulta. ¿Está todo claro hasta acá? Sí, profe. Bueno. No hay consultas entonces. No, Sin duda, ninguna profe. duda. Bueno, perfecto. Cerramos entonces unidad 1, tanto en historia antigua como en arqueología. La próxima semana iniciamos con la unidad 2. Probablemente ya vamos a clases presenciales.